Una motivación similar parece mover hoy a un nuevo grupo de países emergentes bautizados también por Goldman Sachs en enero de 2011 como MIST, México, Indonesia, Corea del Sur, Nigeria y Turquía, que también aspira a convertirse en una instancia de concertación política. Si bien muchos afirman que el futuro de México es incierto, no obstante México está destinado a estar dentro de las naciones más importantes por el gran peso que tendrá en un futuro. 7 de las 10 mayores economías en el 2030 serán países emergentes. España caerá hasta el puesto 26 mientras que China e India tomarán la delantera. China va a ser el buque insignia de la economía mundial en las próximas décadas. Cambio de cromos. 7 de las 10 mayores economías del mundo en el año 2030 serán países que hoy consideramos emergentes. Es lo que se desprende del último informe de la consultora PwC The World in 2030. Este nuevo grupo de países que los autores han bautizado como E7 será la categoría más influyente en las próximas décadas, al superar al ya casi obsoleto G7. Junto a China e India, que ya llevan años liderando el ascenso de las economías periféricas y que serán para esa fecha las 2 mayores economías del mundo, por delante incluso de Estados Unidos, aparecen nombres que en el futuro tendrán mucho que decir. Indonesia, Bangladesh, Rusia, México y Vietnam, Filipinas y Nigeria serán los países más dinámicos de las 3 próximas décadas. México, dentro del nuevo E7 que dominará el mundo. El E7, que apenas era la mitad del G7 en 1995 en términos de riqueza para el 2030, ya será el doble de su tamaño y en el 2030 representará la mitad de la economía mundial. En cuanto a Europa, su peso económico seguirá de forma inexorable a la baja. Su peso, que ahora alcanzará el 15% del PIB mundial, en paridad del poder adquisitivo caerá hasta el 9% de aquí a 34 años. Como consuelo, pese a su declive, el continente se mantendrá en términos de renta per cápita como uno de los lugares más prósperos del planeta. España es el país de la lista que sale peor parado, porque es el que está destinado a caer más en el ranking desde el actual puesto 13 hasta el 26. Mal también Italia, que será la única entre las grandes economías occidentales que será superada por los emergentes, incluso en el parámetro de la renta per cápita. En líneas generales, los países destinados a crecer más serán también los que podrán aprovechar al máximo el incremento de la población, pero según el profesor de la Universidad de Chicago, Marvin Sonis, tampoco hay que dar un valor excesivo a este dividendo demográfico. En su opinión, hay que asegurarse de que se genere empleo suficiente para estos jóvenes que entrarán en el mercado laboral. También estos países deberán gestionar sus recursos naturales de forma eficiente para que sean menos dependientes de ellos y adoptar políticas compatibles con una economía abierta. A su vez, el profesor Michael Jacobaides de la London School of Economics subraya cómo es preciso que los emergentes adopten un sistema legal y financiero crecible desde un banco central independiente, la defensa de la propiedad intelectual y un sistema fiscal transparente. Los países ricos también tendrán deberes que cumplir si quieren mantenerse en la parte alta del ranking. El economista Branko Milanovic, que ha participado en el estudio, señala que para reducir las desigualdades tendrán que garantizar una educación de calidad para formar trabajadores competitivos y buscar fórmulas para incentivar el acceso de la clase media a la propiedad de activos y empresas. La anterior edición de este informe se hizo en el año 2013 y entre las novedades incorporadas este año, explica este diario el economista jefe de PwC John Hawksworth, se asume que el declive de la actual superpotencia Estados Unidos será mayor de lo pronosticado inicialmente debido al descenso de su productividad del 2% al 1.5% anual. El crecimiento potencial del tío Sam se irá reduciendo debido a factores como el envejecimiento demográfico, la desaceleración del progreso tecnológico y los déficits que causan inestabilidad financiera. Otro aspecto que los economistas de PwC tienen en cuenta es el rebrote del proteccionismo. En el peor de los escenarios, la economía mundial en las próximas décadas podría ser un 20% inferior de lo previsto. Debido a las restricciones al comercio y a los movimientos de personas y capitales, estas circunstancias nos hacen ser más pesimistas que antes, advierte Hawksworth. Para el año 2030, siempre que no ocurran catástrofes, el mundo será multipolar y más equilibrado. Porque para esta fecha las economías emergentes ya habrán alcanzado un cierto grado de madurez en su ciclo, así que la nueva normalidad será registrar a escala global un crecimiento tranquilo cercano al 2.5%, ver para creer. Las 7 mayores economías emergentes producirán más que el G7 en 2020. El grupo E7, que integra las 7 mayores economías emergentes del planeta, China, India, Nigeria, Rusia, México, Indonesia y Turquía,
serán capaces de generar en 2020 un Producto Interno Bruto superior al de las 7 naciones más industrializadas o G7, predice PwC. Expertos de esta empresa auditora citados por AFP resaltan que el principal motor del crecimiento en el E7 será la vertiginosa evolución de la economía china, aunque esta se irá desacelerando poco a poco en las próximas 2 décadas. China va a destronar a Estados Unidos y se convertirá en la primera potencia económica del mundo hacia 2025, augura un informe de PwC. La diferencia entre el PIB del G7 y el E7 podría reducirse en un 35% en el presente año y desaparecer totalmente a finales de esta década. La misma tendencia se mantendrá en la década siguiente, de modo que las mayores economías del planeta en 2030 serán, por orden de descendencia, China, Estados Unidos, India, Japón, Nigeria, Rusia, Alemania, México, Francia y Gran Bretaña. Que lo viejo está predeciendo y lo nuevo aún lucha por nacer captura nítidamente este momento de crecientes dislocaciones políticas, económicas, sociales, ideológicas e institucionales que se están dando alrededor del mundo. Estamos ante una era de grandes transformaciones, la hiperglobalización, el capitalismo transnacional, las secuelas del 11 de septiembre de 2001 que seguimos viviendo, la crisis financiera mundial de 2008, potencias retadoras del status quo en las relaciones internacionales y el peso de economías emergentes, los vacíos creados en el sistema internacional basado en reglas a raíz de la crisis de política exterior estadounidense, cortesía de Donald Trump. Todo ello apunta a una creciente difusión de poder y realineamiento de las potencias tradicionales de Occidente hacia nuevos polos económicos, comerciales y eventualmente geopolíticos. Estas tendencias han remodelado el terreno de juego y los parámetros de relaciones sociales, económicas y políticas, tanto a nivel nacional como global, ejerciendo presión sobre el sistema internacional prevaleciente en términos de oportunidades y limitaciones. Ante esta fluidez y volatilidad también surge la necesidad de reconceptualizar el andamiaje internacional cambiante, especialmente con respecto a uno de los factores centrales de poder de las relaciones internacionales, la hegemonía. Seremos testigos de una nueva era de hegemonía interdependiente en la que tanto el primer mundo contemporáneo como el segundo mundo emergente se entreverán en un proceso constante de configuración y remodelación en el cual convergen interés nacional, orientación regional, agendas económicas y política comunes, alianzas políticas y conflictos potenciales. Ello obliga a una discusión sobre la economía política del orden internacional en ciernes. Hoy ya hay facetas del poder que se están reacomodando. En términos económicos, el G7 de naciones prósperas, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, podría acabar superado por un bloque E7 de economías emergentes para 2050, China, India, Indonesia, Nigeria, Rusia y México, habiendo nuevos y grandes desafíos para una franja amplia de empresas y trabajadores en economías de Occidente. Un nuevo informe de PwC postula que el tamaño colectivo de las economías de más rápido del G7 al E7 crecimiento habrá superado al actual G7 hasta en un 75% para mediados del siglo, ya sea que se mida en términos de dólares al tipo de cambio del mercado o en términos de paridad del poder adquisitivo. En contraste, el E7 en este momento representa solo alrededor del 25% del tamaño del G7 al tipo de cambio del mercado y cerca del 65% de su tamaño en términos de PPA. Se espera que China supere a Estados Unidos como la economía más grande por ahí del 2025 en estas proyecciones, mientras que se estima que India tiene el potencial de alcanzarlo para 2050. Sin embargo, es probable que haya cambios notables en las tasas de crecimiento relativo dentro del E7 impulsadas por tendencias demográficas divergentes. En particular, se prevé que tanto China como Rusia experimenten disminuciones significativas en su población en edad laboral entre 2005 y 2050. Esto contrasta con países relativamente más jóvenes como India, Indonesia, Nigeria y México, cuyas poblaciones en edad laboral deberían en promedio mostrar un crecimiento positivo durante este periodo, aunque estos también habrán comenzado a ver los efectos del envejecimiento a mediados de siglo. Las proyecciones del estudio también sugieren que para 2030 la economía mexicana podría ser más grande que la economía japonesa y las economías rusa, nigeriana e indonesia más grandes que las economías alemana, francesa o británica. Pero en este potencial reacomodo las interconexiones de la economía global jugarán un papel central. El E7 es los 7 países China, India, Nigeria, México, Rusia, Indonesia y Turquía agrupados juntos debido a sus grandes economías emergentes. El crecimiento de los países del E7 se ha caracterizado en comparación con su tamaño con el grupo de los 7 países que se había hecho muchas de las economías más grandes del mundo en el siglo XX.
En 2011, el E7 se predice que tienen economías más grandes que las del G7 países para el año 2020. Para el año 2014, los países del E7 habían pasado los países del G7 sobre la base de la paridad del poder adquisitivo. Términos. Otras estimaciones dijeron que el E7 eran el 80% del G7 en 2016 en el PPP. En 2016, otra predicción estima que las economías del E7 serían más grandes que el G7 en 2030. PwC predijo que el E7 podría ser un 75% más grande que el G7 en términos de PPA para el año 2050. El PBI del E7 superará al del G7 en 2025. México podría superar al Reino Unido, Francia y Alemania en 2026. Según pronósticos de PwC, el PBI total de los 7 mayores países emergentes E7 superarán en 2020 al de los 7 más industrializados G7. Impulsado sobre todo por China, que desbancará a Estados Unidos como primera economía mundial. En lo que respecta a México, la gran potencia emergente latinoamericana podría superar al Reino Unido y Francia en 2025 y Alemania en 2026 para convertirse en la quinta potencia mundial según las proyecciones de PwC. El motor del fortalecimiento del E7 es el rápido crecimiento de China. Aunque nosotros esperábamos que este crecimiento se desacelerase progresivamente en los próximos 20 años, China probablemente destronará a Estados Unidos y ocupará el lugar de primera economía mundial alrededor del 2020. El peso relativo del E7, China, India, Nigeria, Rusia, México, Indonesia y Turquía en la economía mundial probablemente supere también en 2020 al del G7, integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Canadá. PwC señala que en el 2000 el Producto Interno Bruto PBI del G7 duplicaba al del E7, pero durante la última década los emergentes recortaron distancias a los industrializados, un proceso que se aceleró con la crisis financiera. Según la consultora, dada la enorme influencia actual de las potencias emergentes, la incógnita no es si superará al G7 sino cuándo. La distancia entre el G7 y el E7 se reducirá al 35% este año y desaparecerá totalmente a fines de esta década, según los cálculos de la consultora. La tendencia continuará durante los 10 años siguientes y se espera que en 2030 los emergentes pesen un 30% más que el G7. Para entonces, la clasificación de las 10 mayores economías mundiales será ocupada en el siguiente orden por China, Estados Unidos, India, Japón, Nigeria, Rusia, Alemania, México, Francia y Gran Bretaña, estimó PwC. Aunque es el país que más progresará hasta 2020, la economía de China se desacelerará progresivamente a partir de 2020 debido al rápido envejecimiento de su población, provocado en parte por la política de un solo hijo. India, que podría superar a Japón en 2020 y alzarse al tercer lugar, probablemente se convertirá a partir del 2020 en el país que crece más rápidamente si continúa con las políticas económicas que tan buenos resultados le dieron en las 2 últimas décadas, estima el estudio. Según el estudio de PwC, este cambio de poder no se refleja solo en el PIB, como lo demuestra el hecho de que el G20 haya suplantado al G7 como foro clave de decisión en materia de economía global. A esto se suma el liderazgo de China en la reunión de Copenhague sobre el clima y el papel de Rusia como superpotencia energética europea. Como ha demostrado claramente en la última década, el mundo será muy diferente a mitad del siglo que al principio, concluye PwC. Según los cálculos de PwC, que plantea el escenario económico a nivel mundial, China se mantendrá como la economía número 1 a nivel mundial en términos de paridad del PIB con el poder adquisitivo para el 2030. En este contexto, México escalaría hasta la 7ª posición por detrás de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Nigeria y Rusia. Esto supone una mejoría de 4 puestos con respecto a su lugar en el 2020. México encontrará nuevos competidores de crecimiento. Sí, México superará al Reino Unido o Francia, pero encontrará nuevos competidores de países en desarrollo como Pakistán y Egipto, que rebasarán a Italia y Canadá en términos de paridad del PIB con el poder adquisitivo. Pero en términos de crecimiento total, nuestro país se rezagará frente al 5% promedio que representarán Vietnam, India y Bangladesh. Según los datos del estudio de PwC, México tendrá más oportunidades de negocio. Según PwC, mercados como el mexicano podría ser uno de los más atractivos, pero enfrentará competencia y la necesidad de instituciones que lo respalden. La firma considera que las economías en desarrollo y emergentes tienden a no sobresalir en las medidas de gobernanza, a diferencia de las economías más desarrolladas. Para la consultora, en las últimas 2 décadas, el promedio de las economías emergentes se ha deteriorado en medidas de control de corrupción, encabezadas principalmente por Nigeria e Indonesia, que han experimentado una rápida caída en el control de la corrupción debido a varios escándalos políticos en los últimos años.
No obstante, las cosas en México están cambiando con respecto al tema de la corrupción. El país avanza en desterrar la corrupción y la impunidad, algo importante y significativo, pilar fundamental sobre las otras economías emergentes. Si bien México ha experimentado un crecimiento anual discreto en comparación con el de los primeros de la clase en el grupo de las economías emergentes China, Turquía e India, su economía se ha beneficiado de una apertura al mercado global desde principios de los años 90, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Acuerdo Global con la Unión Europea, así como de importantes reformas estructurales. Algunas instituciones estratégicas de la economía de México, como las Secretarías de Economía y Hacienda o el Banco de México, cuentan con un creciente prestigio internacional. México se encuentra en el cruce entre importantes mercados regionales o también tomar en consideración que los respectivos países tengan un impacto mayor debido al tamaño de su mercado interno. El presidente recordó que las principales reformas aprobadas por los legisladores mexicanos durante estos 12 meses han estado relacionadas con el combate a la corrupción, como la Ley de Austeridad Republicana, la extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo todo lo robado, la reforma al artículo 28 para prohibir la devolución de impuestos, leyes electorales, entre otros. Pero también mencionó la eliminación del fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones por cualquier delito, revocación de mandato, consulta popular, una nueva ley laboral que garantiza voto libre, directo y secreto, en sindicatos, ley de salud, beneficios pensionales y becas para estudiantes pobres en todos los niveles y otras más. La principal tarea del gobierno es desterrar la corrupción política. Estamos poniendo orden desde la cúpula del poder, por eso estamos limpiando el gobierno de arriba para abajo, dijo. Esto garantizará la posición de México dentro del E7. El anhelo de México por convertirse para 2025 en la séptima economía del mundo necesita a su vez de procesos importantes de cambio en materia de desarrollo tecnológico y educativo, lo cual podría encauzar más su economía a un sendero de expansión económica en los próximos años. En esta comparación queda evidente por un lado el lugar destacado que asumirá. Dime qué piensas, ¿estará México dentro de las 10 mayores economías en 2030? Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete al canal.